Para los episodios 4 al 7 de Romanos vamos a utilizar como escenario estos arcos triunfales. Y estamos aquí al lado del Coliseo Romano, donde grabamos los primeros 3 capítulos de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ahora nos dirigimos a el lugar donde vamos a grabar los siguientes capítulos 4, 5, 6 y 7, con el tema donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este arco se llama el arco de Constantino, como les digo, está aquí al lado del Coliseo Romano, y este arco de Constantino marca la victoria de Constantino, en la cual él con la señal de la cruz venció. Y debido a que él tuvo esa visión o ese sueño donde él vio la visión de la cruz, por eso emitió el edicto de tolerancia, donde el cristianismo, de ser una fe perseguida, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces tenemos por un lado este arco que conmemora esa victoria de Constantino, y por otro lado tenemos aquí, si seguimos caminando y nos dirigimos rumbo al Foro Romano, que es donde se encontraba la principal plaza con los palacios de gobierno, los principales templos, la residencia de los emperadores, etcétera, etcétera. Dirigiéndonos al Foro Romano, aquí también al lado del Coliseo, vamos a encontrar otro arco muy importante para nuestra fe, muy importante en el sentido de que tiene el testimonio de que nuestra fe venció, y ese es el famoso arco de Tito, que ya en otro video también compartí lo que hay dentro de ese arco. Y dentro de ese arco está esculpida la escultura que marca la aparente victoria de Roma sobre el pueblo judío. Y la historia da muchas vueltas. Aparentemente los ganadores fueron los romanos. De hecho, de acuerdo al testimonio del guía que nos dirigió aquí el día de hoy, todos esos tesoros que se trajeron de Jerusalén, toda esa fuerza de trabajo, todos esos esclavos, pues justo sirvieron para edificar este monumental coliseo, que comenzó a edificarse en el año 72 después de Cristo y que se inauguró 8 años después. Entonces, después de 2000 años, podemos dar testimonio de que al final fue el Evangelio el que triunfó. Al final, el Evangelio de nuestro Salvador Yeshua demostró ser poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora somos testigos, como un mensaje, como una buena noticia, como una pluma, como la pluma del apóstol Pablo, decapitado acá por el emperador de Roma, como la pluma de él fue más poderosa para derribar este imperio y seguir salvando a millones y millones de personas que han de salir de este imperio romano. Acompáñame a los siguientes capítulos 4, 5, 6 y 7, donde analizaremos el mensaje que derribó este imperio y este mensaje que derribó el reino de las tinieblas en nuestras vidas. Desde el arco de Tito
en la ciudad de Roma para descubrir el Evangelio. Nos encontramos en el Arco de Constantino, aquí al lado del Coliseo Romano, y en el videoclip anterior les estuve pasando un poco de imágenes del Arco de Tito. El Arco de Tito, que conmemora la victoria romana sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío, la destrucción del segundo templo, año 70 después de Cristo. Y quisiera titular a este estudio de los siguientes capítulos 4, 5, 6 y 7, quisiera titularlos de la siguiente manera: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si podemos estar en un lugar que marca el juicio y el exilio y la dispersión de la descendencia de Abraham, del pueblo de Israel, este es el lugar. Estamos aquí viendo el Coliseo Romano, que fue construido en el año 72 después de Cristo, según algunos guías de turistas por acá. Hoy tuvimos un tour con una guía que nos decía que pues este coliseo se construyó en tan solo 8 años, y gran parte del financiamiento para construir este coliseo vino de las campañas de Tito en Jerusalén, del saqueo de Jerusalén, de los tesoros del templo, de todos los esclavos, toda la mano de obra que vino desde allá para construir este colosal auditorio, estadio, donde había lucha de gladiadores, fieras salvajes, devorando a personas que solamente las metían ahí para dar espectáculo. De acuerdo a la tradición cristiana, muchos creyentes murieron en ese lugar. Y bueno, pues en este lugar que marca el juicio, el exilio de Israel, es aquí donde voy a leer los siguientes capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, para demostrar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que la misericordia triunfó sobre el juicio. Y prácticamente lo que voy a hacer aquí en gran parte es dar lectura a los siguientes capítulos, y al leer estos capítulos y ver la evidencia de que tú y yo estamos acá y estamos proclamando este mensaje que al final venció el poderío romano, venció el poderío de todo este ejército, del ejército más poderoso jamás antes visto. La pluma del apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio triunfó. Ahora tenemos estos lugares como sitios turísticos a los que venimos y simplemente se hace memoria de las glorias de todos estos emperadores, pero todos ellos pasaron. Asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, católicos romanos, todos han pasado, pero Am Israel Hay. El pueblo de Israel sigue, el pueblo de Israel permanece, la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham que habría de venir de entre todas las naciones, aquí sigue, y tú y yo estamos acá como testimonio, como unos carbones sacados del fuego, demostrando que la misericordia triunfó sobre el juicio. Así que acompáñame a leer esta argumentación del apóstol Pablo, donde él simplemente va a poner como ejemplo de fe a Abraham, nuestro padre Abraham, para demostrar que Abraham, en realidad, el único mérito que tuvo fue confiar en la fidelidad de Dios. Si podríamos decir que tuvo algún mérito Abraham, es confiar en que Dios es bueno, en la justicia de Dios, en la fidelidad de Dios. Ese es en realidad el único mérito que tuvo Abraham, y es el único mérito que tú y yo podemos tener para obtener la salvación, ya que si dependiera de nuestras obras, pues ¿quién puede salvarse? Así que eso es justamente lo que dice a continuación. En los primeros 3 capítulos ya descubrimos sin lugar a dudas que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación, como el pago de un rescate, como la satisfacción de la justicia divina, para demostrar a nosotros que su amor, su misericordia fue mayor que todos nuestros pecados. Así que de eso nos va a hablar el capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Capítulo 5 nos va a decir que la obediencia de Yeshua fue muy superior a la desobediencia de Adán. Es decir, que por el pecado de Adán
todos morimos, pero por la obediencia de Yeshua, aquellos que confiamos en su fidelidad, en su amor, seremos justificados. Capítulo 6 es como la consecuencia. ¿Cuál debería de ser el fruto de saber que somos salvos? ¿Cuál debería de ser la consecuencia de saber que hemos sido redimidos? Y justamente de esto vamos a hablar. Y bueno, ahorita, como podrán ver, ya empiezan a caer las sombras de la noche, y aún el hecho de que estemos aquí de noche compartiendo este mensaje, pues nos ayuda a ver la luz al final del túnel, nos ayuda a ver la luz que prevalece aún en las tinieblas. Así que acompáñame a leer los siguientes capítulos. Vamos a leer capítulo 4 y 5, y en una siguiente edición leeremos los capítulos 6 y 7. Así que primer capítulo 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dos ejemplos de hombres que no hicieron nada en sí por obtener esta justicia divina, que no tenían capacidad en sí mismos de ser justificados, de ser hechos inocentes delante de Dios, y gratuitamente fueron justificados. Tenemos aquí dos ejemplos de dos hombres que no tenían en sí mismos la capacidad de continuar viviendo. El primero es Abraham, que su cuerpo estaba como muerto, la esterilidad de su esposa, ellos ya estaban a punto de morir, y ellos hasta ahí iba a terminar su memoria, ya no iba a haber más descendencia de ellos. En el caso de David, había pecado, había transgredido, como tal debía morir. Entonces tenemos el caso de dos moribundos, de dos personajes bíblicos que no tenían ya más esperanza de continuar, y a quien Dios les da la posibilidad de seguir viviendo a través de su descendencia. En el caso de Abraham, vamos a ver que lo único que hizo Abraham fue creer. A pesar de que su cuerpo ya estaba como muerto, la esterilidad de Sara, él continuó creyendo. En el caso de David, simplemente confió, suplicó, le pidió a Dios que lo perdonara, confió en que Dios era bueno, era capaz de perdonarlo, y Dios le perdonó. Y dice el versículo siguiente, dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, solamente para los israelitas o para los no israelitas, por los que están separados de la ciudadanía de Israel. Dice: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Cuándo es que Dios le prometió a Abraham que seguiría viviendo? Porque en un sentido, seguimos viviendo a través de nuestros hijos. El día que yo ya no esté aquí físicamente, seguiré viviendo a través de mis hijos, que están acá detrás de cámaras. Hijos, a través de ustedes yo seguiré viviendo. Pero si yo no los tuviera a ustedes, si ustedes no estuvieran, pues en el momento que yo me muero se acabó mi memoria, ya no se sabe más nada de mí. Pero yo tengo la esperanza de seguir viviendo, no nada más a nivel espiritual, a nivel eterno, sino yo puedo seguir viviendo a través de ustedes. Entonces, ¿en qué momento a Abraham se le dijo que seguiría viviendo aun cuando él muriera? ¿En qué momento? ¿Cuando él ya había hecho un pacto con Dios, cuando ya se había circuncidado, o aun cuando estaba en su estado de extranjero, de incircunciso? Aquí lo dice el apóstol Pablo, pues cuando estaba en su estado de extranjero, de incircunciso. Y dice, por consiguiente, él representa a todos los que están
en las naciones, sin ningún pacto con Dios, que Dios no les ha prometido nada, que no merecen nada, que no tienen derecho a nada. Y Él representa a todos los que simplemente confían en un Dios bueno, en un Dios misericordioso, en un Dios que te puede dar, a pesar de todas tus fallas, la capacidad de seguir viviendo. Entonces Él se convierte en todos los que están en esa situación, pero también es padre de los que ya están circuncidados, de los que ya tienen el pacto de la circuncisión. Y dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede ser heredero del mundo si se va a morir? ¿En qué sentido Abraham va a ser heredero del mundo? A través de su descendencia. Sus descendientes van a heredar el mundo, van a heredar las naciones. Entonces aquí vemos como un poco de contradicción. Porque por un lado, a Abraham se le promete ser el heredero del mundo, pero por otro lado vemos aquí al Imperio Romano destruyendo la nación de la descendencia de Abraham. Entonces como que aquí parece como que esto una contradicción. Aquí tenemos un testimonio histórico de que este imperio acabó con el remanente de la descendencia de Abraham, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, se llevó cautivos a los descendientes de Abraham y entonces, pues, ¿dónde están las promesas dadas a Abraham? Bueno, justamente de eso seguiremos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este enigma de, por un lado, ver aquí el Coliseo romano construido con los tesoros saqueados de Jerusalén y todos los esclavos que colaboraron para construir este Coliseo, todos los descendientes de Abraham que colaboraron para construir la gloria de Roma y todo este imperio que se levantó? ¿Cómo vamos a seguir creyendo en todas estas promesas? Pues bueno, exactamente lo mismo sucedió con Abraham. Su cuerpo estaba como muerto, él ya no tenía capacidad de concebir, su esposa era estéril. En el caso de David era exactamente lo mismo. En el caso de David, pues había pecado, había adulterado, había cometido homicidio. Entonces, bueno, tanto Abraham, representando a toda la humanidad que pecó, estaba ya sin esperanza. En el caso de David, pues también tenía decreto de muerte. Entonces es ahí cuando estamos ya con un decreto de muerte bajo el juicio, pues que es ahí donde la astucia de Dios, el milagro de llamar las cosas que no son como si fuesen, van a aparecer. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Es decir, Dios le da la promesa a Abraham antes de que venga el pacto en el monte Sinaí. En el monte Sinaí ya Dios hace un pacto con la descendencia de Abraham como que sería su pueblo. Pero antes de que ya él estableciera a la descendencia de Abraham como su pueblo, antes de eso él ya le había dado la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo. Y dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿En qué sentido la ley produce ira, pero donde no hay ley no hay transgresión? Es decir, Dios ya había dado la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo, pero después viene la ley que, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley, Dios le promete al pueblo que si cumple los mandamientos de la ley, sería su especial tesoro, sería su pueblo elegido, etc. Es decir, la ley tiene promesas condicionales, ¿ok? La ley te va a dar todas las promesas Dios siempre y cuando tú obedezcas todos esos mandamientos de la ley. Entonces, para poder recibir todas las promesas de la ley, tú tienes que cumplir todas las condiciones. Pero en el caso de Abraham, simplemente creyó, es decir, Dios no le puso ninguna condición a Abraham para decirle que iba a ser heredero del mundo, simplemente le dio la promesa. Y entonces, en el momento que se introduce la ley, pues si alguien quiere recibir las promesas, pues es imposible que sea por la ley, porque ya nada más con el primer mandamiento quedaríamos todos descalificados. Es decir, no hay manera de que alguien, por cumplir lo que está escrito en la ley, pueda obtener la promesa de la herencia de este mundo, porque todos somos culpables, todos hemos transgredido, nadie merecería ser el pueblo de Dios.
Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar? En la promesa que Dios le da antes a Abraham, y por eso dice, por tanto, es por fe, es por la fidelidad de Dios, para que sea por gracia, para que sea gratuito, para que no sea algo que nosotros tenemos que obrar o que depende de nosotros, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Esta es la única manera de que la promesa sea firme, sea estable, porque si dependiera de nuestras obras, de nuestra obediencia, de nuestra capacidad, pues entonces no sería firme, porque puede ser que a veces sí lo logramos, a veces no, siempre estamos siendo inconstantes, entonces no podría ser firme. Así que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Si hay algún mérito de Abraham es, creyó en esperanza contra toda esperanza. Es decir, no había esperanza para él, y a pesar de no haber esperanza, tuvo esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, siguió confiando en la fidelidad de Dios. Siguió confiando en que si Dios prometió, Dios va a cumplir, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ok? Entonces, el mérito es, confías en que yo soy justo, yo soy el que te justifica, solamente por ser como un niño. Por eso Yeshua dice que tenemos que ser como niños, confiar en el amor de Dios, una pequeña fe en un Dios grande. No se trata de tener fe en la fe. A veces se hace mucho énfasis en que tienes que tener una gran fe. No, no se trata de tener una gran fe. Una pequeña fe, una pequeña confianza en un Dios muy grande, en un Dios que es capaz de hacer cosas que para nosotros es imposible. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que era imposible para nosotros, no había manera de seguir viviendo. ¿Por qué? Porque éramos culpables, porque merecíamos morir. Entonces Él muere por nuestras transgresiones y Dios hace el milagro de la resurrección. Esto es lo sobrenatural de Dios, para darnos la esperanza de que una vez que Él resucita y paga por nuestros pecados, entonces somos resucitados también con Él. Él es resucitado para nuestra justificación. Y una vez que sabemos que estamos justificados, ¿qué significa ser justificado? Ser justificado quiere decir que Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Él nos ve como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado, como si fuéramos niños recién nacidos. Así nos ve, como bebés recién nacidos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Justificados por su fidelidad. Justificados por lo que Él hizo, entonces estamos en paz. Ya no tengo que estar luchando por ganarme su amor. Ya no tengo que estarme esforzando por recibir su bendición. Ya fui bendecido. Ya fui apartado para Él. Ya fui consagrado para Él. A pesar de todo lo que hice, solamente confío en que Él es fiel, Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, y solo confío en que Él murió en una cruz, y con eso me basta. Y en el capítulo anterior, el apóstol Pablo menciona a aquellos como nosotros, de los cuales Abraham es padre, que fue justificado antes de siquiera
tener el pacto de la circuncisión, es decir, cuando estaba aún sin identidad como extranjero, él ya había sido justificado. Yo sin estar, sin esa identidad, y lo mismo todos nosotros, todos los que venimos de un contexto cristiano, y en esto de las raíces hebreas a veces decimos que bueno, ahora ya tenemos identidad, ahora ya sabemos que somos hijos de Abraham, ahora ya sabemos que somos parte de las tribus de Israel, ahora me siento que soy parte de una nación. Ok, sí, pero cuando no teníamos ni siquiera este conocimiento, nos bastaba con saber, y a mí me bastó con comprender Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo en ese momento no entendía nada no sabía ni quién era Abraham, no sabía ni quién era David, ni Moisés, jamás había estudiado nada de eso, pero el versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Cristo murió en una cruz, eso sí lo entendía. ¿Por qué? Porque, pues bueno, por lo menos venía de un contexto católico, había visto ahí en las iglesias los crucifijos, yo mismo de niñito, para regalarle a mi abuelita, a veces yo recortaba de cajas de cartón unas cruces, hacía una cruz de una caja de cartón y dibujaba en una hoja de papel a un Cristo y lo pegaba ahí con pegamento en la cruz de cartón y pegaba ahí a un Cristo en una cruz de cartón, se lo regalaba a mi abuelita, le ponía ahí con colores la sangre, la corona, todo lo que yo veía ahí en una iglesia, yo le regalaba eso a mi abuelita, y por eso es que cuando a mí me dicen de qué tal manera amó Dios al mundo y pude entender ese versículo ya en base a lo que yo había dibujado, lo que había visto en las películas de Semana Santa, pues entendí que a pesar de ser yo pecador, a pesar de haberme burlado de él, de haberme apartado de él, él había dado su vida por mí y eso me cambió la vida. Eso inició el proceso para después entender el tema de la circuncisión y el tema del pacto y el tema de Abraham y el tema de Moisés y el tema de David. Pero aquí en el capítulo 4 dice, pues Abraham antes de ser circuncidado recibió la justificación. Él representa a todos los que estamos entre las naciones y que lo único que entendemos es Juan 3:16. Si tan solo tú entiendes Juan 3:16, ya la hiciste. Lo demás vendrá después. Por supuesto que vas a querer conocer más de aquel que dio su vida por ti, vas a querer saber más de él, de su historia, de su vida, de su pueblo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero en el capítulo 4 se nos muestra a Abraham como el padre de todos aquellos que recibimos la justicia sin obras, solamente por confiar que Él es bueno, que Él dio su vida por nosotros. Así que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora sí estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. O sea, lo que más anhelo, aunque la vida es bella, no me puedo quejar, la verdad es que Dios ha sido muy bueno, la verdad es que, wow, está de lujo aquí estar paseando por estos lugares y he tenido una vida bella, una vida hermosa, tengo una esposa hermosa, tengo hijos sanos, Dios ha sido muy bueno conmigo y la vida es bella. Pero a pesar de que la vida es bella y estoy viviendo momentos muy lindos y Dios nos ha bendecido, etc., a pesar de eso, nada de esto se compara con la gloria que ha de venir. Así que me glorío de lo que más anhelo vivir es la esperanza de la gloria de Dios, el día que le voy a ver cara a cara. Eso es lo que más anhelo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y entonces, por cuanto mi enfoque, mi mirada está en la gloria eterna, entonces podemos gloriarnos en las tribulaciones, podemos aguantar las adversidades, podemos aguantar los tiempos difíciles que vivimos. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es pasajero. Puedo aguantar yo todo esto que está pasando ahora y todo esto de los virus y las pandemias y mi debilidad en la carne. Si hay un estudio en mi vida que me ha costado tanto trabajo hacer, por muchas razones, es este. Nunca me había costado tanto trabajo hacer un estudio
Antes lo hacía muy fácil, muy sencillo, pero cada vez, a veces mantener la atención por un largo tiempo, o todo el tema de producción, o la salud, o mi voz ya se me acaba más rápido que antes. Antes podía yo hablar 8 horas seguidas y ahora ya no es tan fácil. Pero aún en estas debilidades, aún con todas estas adversidades, podemos gloriarnos en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto produce paciencia y todo esto nos hace tener una expectativa de lo eterno. Y sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba o fortaleza de carácter, y la fortaleza de carácter esperanza. Nuestra mirada está puesta en lo porvenir, y la esperanza no nos va a avergonzar jamás, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si en un versículo yo te pudiera resumir todo lo que te he dicho en los capítulos anteriores, si en un versículo Pablo resume todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1, 2, 3 y 4, se encuentra aquí en este versículo. Verso número 8, capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de esto es lo que ha venido hablando. Capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios, ni le dimos gracias. Cada quien se envaneció en sus razonamientos, cada quien empezó a exaltar a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Fuimos desleales, fuimos mentirosos, fuimos traidores, fuimos desobedientes a los padres. Todo lo que habla el capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla de los que ya tenemos conocimiento, conocemos las instrucciones, conocemos la ley, y aún así seguimos desobedeciendo. Aún así somos hipócritas, aún así por fuera nos manifestamos muy justos, muy santos delante de los hombres, pero allá en lo secreto seguimos haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, pues ahí quedamos también todos encerrados bajo ese pecado. Capítulo 3 nos encierra a todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. En el capítulo 4 se nos habla de que, pues, ¿qué va a hacer Dios entonces? Con todos esos que están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué va a hacer entonces? Pues Dios gratuitamente les va a otorgar la vida, les va a dar la posibilidad de seguir viviendo, así como a Abraham, que ya no tenía capacidad de seguir viviendo y le dio la posibilidad de tener un hijo, así como a David lo perdonó a pesar de todo lo que hizo. Y aquí en el capítulo 5 se nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo, el Mesías, murió por nosotros. Si siendo aún pecadores, si yo siendo de lo peor, Él murió antes por mí, ¿cuánto más ahora que ya entendí, que ahora ya le quiero servir, que ahora ya estoy enamorado de Él? Si cuando era enemigo, Él antes se había anticipado a mi pecado y ya había dado su vida por mí, mucho más estando ya justificado ahora, que ya estamos justificados, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia igual que los demás. Ahora somos hijos de su gracia, hijos de su misericordia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados con Él. Si tú has entendido que Él dio su vida por ti en una cruz, y si te has arrepentido de todo tu corazón, si has entendido que Él eso lo hizo por ti, y si tú le pides perdón por eso, entonces has recibido la reconciliación. De hecho, ese es el mensaje que estoy tratando de compartirte, el mensaje de la reconciliación. El apóstol Pablo dijo que hemos recibido el mensaje de la reconciliación, como si Dios ruega
a través de nosotros que nos reconciliemos con Dios. Ya no tienes que seguir huyendo de Dios. No tienes por qué seguir huyendo de Él. ¿Por qué? Porque toda tu culpa, toda tu transgresión ya fue depositada en la cruz de Yeshua si tú le recibes. Si tú le recibes, entonces tus pecados son perdonados. Si no le recibes, si le rechazas, bueno, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que, bueno, un refrán, un dicho muy popular, muy conocido es: todos somos pecadores. Y sí, efectivamente, si nos identificamos con Adán, todos somos pecadores. Todos hemos pecado, y la prueba de que todos hemos pecado es que todos vamos a morir. Pero tú decides si identificarte con Adán, por consiguiente morir como Adán, o identificarte con aquel que dio su vida por ti. Y si te identificas con Yeshua, entonces todos somos como Él, todos somos justos. Así que la justicia de Yeshua supera por mucho la desobediencia de un hombre, la desobediencia de Adán. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este es el título que le hemos puesto a este mensaje, capítulos 4, 5, 6 y 7. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introduce, la ley se le da a la descendencia de Abraham en la época de Moisés, y se le da esa ley y se les dice: si ustedes obedecen estos mandamientos, serán mi especial tesoro, pero si desobedecen, vendrán todas estas maldiciones y les alcanzarán. Vendrá una nación de lejos que vuele como el águila y los va a conquistar y los va a llevar cautivos a todas las naciones. Así que se cumplió, vino este imperio fiero. Fíjense qué exactitud de la profecía. Moisés dijo: vendrá una nación de lejos que volará como águila. El símbolo de este imperio es el águila. Viene este imperio, juzga a Israel por todos sus pecados, destruyen el templo, se llevan dispersos a todos los israelitas entre las naciones, y ahí están los muchos. Ahí están los muchos entre las naciones que transgredieron, que pecaron. Por eso vino la ira de Dios sobre todos nosotros, pero la misericordia triunfó sobre el juicio. Porque ahora, en estos postreros tiempos, se está manifestando la misericordia de Dios, y a todos los que fuimos dispersados por este imperio entre las naciones, ahora la fidelidad, la misericordia de el Padre que envió a su Hijo a llamarnos a todos nosotros, nos están trayendo de entre todas las naciones que este imperio conquistó, y ahora Israel está resurgiendo de las cenizas. Como el ave fénix, Israel, el remanente de Israel, los que guardan el pacto, y creen y tienen la fe de Abraham, y los que confían en la fidelidad del hijo de Abraham, del hijo de David, Yeshua. Ahora estamos acá, y estamos aquí, en este lugar. Sobre las ruinas de este lugar estamos resurgiendo, aquellos que hemos recibido la gracia y la misericordia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Tú y yo somos el testimonio de que sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Y en tiempos de el Coliseo Romano, cuando creyentes acá tenían que andarse escondiendo de proclamar a Yeshua como Señor, en tiempos en que este imperio perseguía a los que decían que alguien que no fuera Nerón o el emperador de Roma, cuando alguien dijera y se atreviera a desafiar a Nerón o a cualquier emperador, en esos tiempos, pues este imperio subyugaba a todos los creyentes, oprimía a todos los creyentes. Pero ahora estamos tú y yo aquí, en este lugar, proclamando lo que dice aquí, que Yeshua es el Señor. Proclamando que Yeshua es el Señor nuestro. No es el emperador, no es César el Señor, no es César el Hijo de Dios, es Yeshua el Hijo de Dios, y gracias a Él, tú y yo seguimos viviendo aquí, y gracias a Él, tú y yo podemos tener la esperanza de heredar este mundo y de la vida eterna. Padre, te doy gracias porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Señor, gracias porque hoy podemos proclamar en este lugar que Yeshua es Señor. No es Nerón, no es Constantino, no son todos los Césares, eres tú, Yeshua. Y Señor, gracias por permitirme ser un testigo de tu resurrección, de tu vida eterna, de tu perdón, de tu misericordia. Y gracias por las multitudes que has de llamar, de lo que quedó de este imperio romano y que ahora está mezclado con religión y con tantas doctrinas, pero de las cenizas, de las ruinas, estás levantando a tu Hijo, a tu primogénito, a tu Israel. Bendito seas por el Hijo de David, bendito seas por Yeshua y este crucificado por este imperio, pero que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. En su nombre oramos. Yeshua, amén. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios de pacto eres, al valiente arrociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios de pacto